¿Los emuladores son legales? Esto es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, pues no solo se hace esa pregunta a la gente, sino que se la hicieron precisamente en una charla a un abogado de Nintendo y ha respondido a la pregunta de ¿son ilegales o no? Depende de su uso. El abogado ha dicho que pueden convertirse en una violación legal dependiendo de cómo funcionen o de cómo se utilicen. Las declaraciones son un poco ambiguas, pero yo voy a hacer una explicación breve para que lo entendamos. A finales de los años 90, una empresa, Connectix y Blim, lanzaron al mercado, a la venta, el emulador de PlayStation. Esto a PlayStation evidentemente no le gustó. Connectix lanzó un emulador para Mac y Blim un propio emulador suyo para PC y Dreamcast. Se llamaba Blimcast. Pero esto no gustó a Sony. Obviamente Sony demandó a estas dos empresas y tras varios juicios Sony perdió contra Connectix y Blim. ¿Qué hizo esto? En Estados Unidos se crea jurisprudencia. Esto creó una jurisprudencia que permitía que los emuladores fueran legales siempre y cuando no fueran creados utilizando ingeniería inversa para sacar el código de la consola. Por eso dice que la violación, dependiendo de cómo funcionen o de cómo se utilicen, pueden ser legales o no. De cómo funcionen se refiere a que si el emulador se ha creado utilizando ingeniería inversa, es ilegal, pero sin embargo, si tú has creado el emulador haciendo el código de cero, entonces ya es legal y de perfecto uso. Y cuando habla de cómo se utilicen, hablamos de, evidentemente, los juegos. Tú puedes hacer una copia de seguridad de tus juegos o incluso algunos emuladores te permiten desde la disquetera del propio ordenador poder lanzar tus juegos. Tú, siempre y cuando tengas el juego original, hagas una copia de seguridad de tu juego, puedes jugar en un emulador, no habrá ningún problema. En el momento que tú te descargas esa copia de internet, ya sí es piratería y ya es ilegal. Por no decir que juegues a ese juego sin tener el juego original. Entonces ya sí es ilegal. A eso se refiere a que dependiendo de cómo funcionen o cómo se utilicen, es legal o no. Pero hablando en términos legales, el emulador en sí, siempre y cuando esté hecho desde cero, el código fuente es legal.